con estos misterios y nos toca hablar de las civilizaciones disidentes o las Breakaway Civilizations, según el nombre que les dio el investigador Dolan. Y se refiere a civilizaciones que viven en este planeta, pero que manejan tecnologías y cosas que nosotros desconocemos por completo y que tiene que ver con las élites. El término Breakaway Civilization fue acuñado por Richard Dolan después de una investigación muy exhaustiva y extensa que dio nacimiento a sus libros UFO and the National Security State, volúmenes 1 y 2, donde llega a la conclusión de que esos presupuestos negros, esos proyectos secretos, eran una realidad, que habían dado nacimiento a una civilización que él llama civilización disidente, que tiene su propia tecnología exótica, es decir, traída desde fuera, una visión diferente del cosmos, de nuestro lugar en él, y una versión diferente de la historia humana. En una de sus conferencias definió esto como una civilización separada, como una estructura radicalmente avanzada y cada vez más diferente, que tiene acceso a ciencia clasificada y datos que se nos niegan al resto de los mortales. En After Disclosure describió la civilización disidente de la siguiente manera: un grupo clandestino, podría decirse, que posee tecnología que es muy superior a la del mundo convencional, la capacidad de explorar áreas de nuestro mundo y alrededores que actualmente no están disponibles para el resto de nosotros, posibles interacciones o encuentros con otros seres que ya están aquí en nuestra realidad, comprensiones científicas y cosmológicas que les brindan una mayor comprensión de la naturaleza de nuestro mundo, una importante infraestructura construida fuera de la Matrix, parcialmente subterránea, que les otorga un alto grado de secreto e independencia de acción. Esto también lo dice Corey Goode, que afirma que no solamente hay una, sino que hay al menos 11 civilizaciones disidentes, y que la mayoría de estas serían subterráneas, es decir, que viven bajo tierra. Algunas de estas civilizaciones solían estar en una alianza, supuestamente llamada Alianza del Programa Espacial Secreto, pero se habrían separado. Eso es lo que cuenta Corey Goode. En julio de 2014, en el aniversario número 45 del alunizaje del Apolo 11, el gobierno desclasificó información sobre un programa espacial secreto de la década del 50 llamado Proyecto Horizonte. El plan describía la construcción de una base militar permanente en la Luna. Se enviarían de 10 a 20 hombres con todos sus suministros y armas nucleares. La base secreta de la Luna se utilizaría para la vigilancia y protección de la Unión Soviética y los hombres tendrían comunicación constante con la Tierra. Los documentos publicados muestran que los científicos sabían que no era posible implementar el plan, pero se esperaba que se implementara a medida que avanzara la tecnología. El Proyecto Horizonte nunca se hizo realidad, pero ese no es el final ni el comienzo de la historia sobre los programas espaciales secretos. En la década del 40, según documentos publicados recientemente, el presidente Roosevelt encargó un programa espacial secreto. Le preocupaba cómo trasladar a un gran número de personas en caso de una guerra nuclear para evitar daños masivos por radiación. Pensó que también podría ser necesario escapar de los estragos de algún otro evento cataclísmico global. Dado que no había ningún lugar en la Tierra al que pudiera trasladarse grandes masas de personas, consideró la posibilidad de trasladarse a ubicaciones en el espacio. Al principio, moverse a la estrella más cercana, Alpha Centauri. Esa parecía la opción. Sin embargo, la distancia hacía imposible tal plan. Como siguiente paso, Roosevelt se centró en la Luna, Marte o Venus como alternativas a la Tierra. A partir del 45, al final de la Segunda Guerra Mundial, después de que el presidente Truman asumiera el cargo, trajo a 1.500 científicos e ingenieros alemanes a Estados Unidos, con el Paperclip. Los científicos, bajo el liderazgo de
Adolfo en Alemania hicieron avances en el desarrollo de ciertos llamados platos voladores, como la campana nazi de Glocke. Eso que lo vimos, lo que pasó también con Orsic. Esto es como un pequeño resumen de cómo llegamos a esto del Breakaway Civilization. Entonces, tenemos a un Roosevelt preocupado por el traslado de gente, a los científicos que llegan con el paperclip, científicos que habían desarrollado tecnología para ciertos artefactos voladores con supuesta tecnología extraterrestre. Estos científicos alemanes trabajaron en Fort Bliss, cerca del Paso, en Texas, y se les asignó la tarea de desarrollar programas espaciales secretos. Todo bajo el marco de la Operación Paperclip. Truman creía que los alemanes tenían conocimiento sobre los motores de propulsión antigravedad y otras tecnologías de vuelo de naves espaciales. Wernher von Braun fue el miembro más conocido, como vimos, de este grupo, que finalmente se convirtió en el diseñador del vehículo de lanzamiento Saturno V, que se utilizó para impulsar a los astronautas estadounidenses a la Luna. Con el tiempo se convirtió en el director del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, y él hablaba siempre sobre la necesidad de la exploración espacial. Eso lo vimos todo en diferentes videos. Se cree que los programas espaciales secretos se financian con presupuestos negros. Esto también lo vimos varias veces, ¿no? Con contribuciones hechas por particulares, por empresas, por gente de mucho dinero, por contratistas privados y algunas agencias gubernamentales. Esta financiación secreta evita que los programas estén sujetos a la supervisión del Congreso. Esto todo muy resumido, lo que vimos en varios videos hasta ahora. Y estos presupuestos desde la década del 60 se han mantenido secretos, al igual que los programas que se desarrollan con esos presupuestos, incluso para los presidentes. Y, por ejemplo, se encontró un memorando en los documentos que se publicaron hace poco que decían mantener fuera del circuito a Lancer, el apodo del servicio secreto del presidente Kennedy. O sea que lo tenían al margen de todo esto. Los programas espaciales secretos pueden haber desarrollado civilizaciones disidentes en el espacio exterior. Esto es lo que dice Dolan. Y entonces las define como esto de civilización breakaway, como un grupo secreto de personas tecnológicamente avanzadas que no comparten sus conocimientos con el resto del mundo, como vimos recién en la explicación. Entonces se trata esencialmente de la élite de la Tierra, que tiene conocimientos muy por encima del resto del mundo. Esta élite puede saber de un inminente cataclismo geológico global, por ejemplo, y construir bases espaciales como refugios para ellos mismos. Por ejemplo, podrían estar planeando su escape a otro planeta. Pueden manipular el clima, que ya sabemos que lo hacen, desencadenando lluvias, terremotos. Pueden incluso llegar a manipular esos cometas con los que siempre amenazan que van a chocar contra la Tierra, y ellos mismos pueden llegar a manejar esto, para bien o para mal. Y tenemos, por ejemplo, lo que hizo un escocés, Gary McKinnon, que pirateó miles de archivos secretos del gobierno y encontró evidencia de un sistema de propulsión antigravedad que viajaba a una velocidad increíble. Además encontró evidencia de tecnología de portales que, cuando se combina con la propulsión antigravedad, permitiría que los viajes espaciales a otras estrellas y otros planetas se realizaran en un muy corto periodo de tiempo. Entonces parece que la teoría de Einstein de que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz fue desacreditada. También parece que el proyecto negro guarda este secreto incluso para la NASA, ya que la NASA aparentemente no tiene acceso a la tecnología antigravedad. Todavía impulsa sus cohetes con combustible fósil, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer.
Bueno, McKinnon afirma que vio casi 300 fotos de estructuras y civilizaciones existentes en la parte posterior de la Luna, en la parte oculta de la Luna. Y él dice que estas estructuras, estas bases que existen en la Luna, se borran de cualquier foto cuando se divulgan al público. Desafortunadamente, cuando pirateó las computadoras, estaba usando una conexión de acceso telefónico, porque esto fue hace bastante, por lo que no descargó las fotos. Dice que tomó una captura de pantalla de una que se guardó en su computadora, pero su computadora fue incautada cuando fue arrestado, porque él fue arrestado por haber hecho esto. Y obviamente cuando le devolvieron la computadora, la foto había desaparecido. Entonces, claro, bueno, uno le tiene que creer o no a este señor, a este escocés. McKinnon también informó haber visto un archivo que incluía nombres de oficiales no terrestres que, según él, fueron asignados a barcos que no eran barcos de la Armada de Estados Unidos, y concluyó que estos eran los oficiales asignados a las naves espaciales, no a naves de la Armada, a barcos. Lo que indica que las civilizaciones breakaway ya existen. Y por supuesto hay miles de preguntas con respecto a estos programas espaciales secretos, ¿no? ¿Por qué siguen siendo secretos? Por ejemplo, bueno, una cuestión de seguridad nos van a decir, obviamente. Y la gente que no pertenece a la élite ¿podría ser parte de esta civilización disidente? Bueno, podríamos decir que sí, pero en calidad de esclavo, por supuesto. No va a ser en calidad de jefe, porque los jefes son de la élite. De esto también habló mucho Corey Goode sobre las colonias en Marte, sobre las bases en la Luna. Todo con interacción de otras civilizaciones, de estas civilizaciones disidentes intraterrenas, digamos. Pero no fue el único. Laura Eisenhower también habló de las colonias en Marte, y muchos otros ex miembros de la Armada, diferentes partes de los cuerpos de seguridad del ejército, también cuentan estas cosas, y también esto de viajar a una velocidad mayor a la de la luz para desplazarse a estos lugares, y que no se hace mediante cohetes, sino que utilizan estos agujeros de gusano, por ejemplo, o ciertos mecanismos que tienen que ver más con la física cuántica, y por lo cual llegan, por ejemplo, a Marte en muy poco tiempo. Estamos hablando de minutos. Y lo que dice exactamente Richard Dolan, al que se lo respeta mucho dentro de la comunidad científica, porque se lo considera un historiador, y un historiador erudito, con respecto sobre todo al encubrimiento ovni y a todo lo que tiene que ver con las comunidades de inteligencia y militares. Y en la investigación que él llevó a cabo se la ve con muy buenos ojos dentro del ámbito de los investigadores. Es decir, no se lo considera un loquito o alguien que se saca las cosas de la manga, ¿no? Y él dice textualmente que cree que hay una serie de eventos anómalos que saben que han ocurrido en la órbita de la Tierra y más allá de la órbita de la Tierra. Y dice que hay 40 años de eventos registrados por astronautas estadounidenses y soviéticos de objetos en órbita que parecen no ser los nuestros, es decir, de nuestro planeta, y que parecían moverse de manera inteligente, que tienen la evidencia de lo que se conoce como satélites DSP, los satélites del Programa de Apoyo a la Defensa. Y se trata de una serie de satélites geosincrónicos en órbita terrestre que tienen un largo historial de seguimiento de caminantes rápidos, como ellos lo llaman, en el espacio, es decir, objetos que son un ovni espacial. Y esto también lo avala el astronauta Edgar Mitchell, que también adhiere a esta teoría o a esta investigación sobre la civilización
breakaway o separatista sería la traducción, o separada, bueno. Y según Dolan ha habido casi 300 eventos anómalos de este tipo, es decir, estas cosas que pasan por la órbita, por los satélites DSP, en los años que van del 73 al 91. Entonces, él dice textual, me parecería muy lógico que así como habría un monitoreo encubierto del fenómeno OVNI dentro de la atmósfera de la Tierra y en el suelo, si hay actividades anómalas en el espacio, entonces claramente usted querría que una agencia también monitoreara eso para lidiar con eso. Y eso requeriría la creación de un componente muy clandestino para el programa espacial de Estados Unidos. Él también habla de la posibilidad de que haya una presencia alienígena y o humana en el lado oscuro de la Luna, que obviamente nosotros no vemos, y que la información proviene de filtraciones dentro del mundo militar que, aunque no son herméticas, son creíbles. Y él dice que se ve el retoque de las fotografías de la Luna de la NASA. Y esas son sus afirmaciones. Y él dice que, claro, cuando él conoce a estos integrantes de la NASA y que le parecen personas sinceras en un principio, y que él no tendría ninguna razón para dudar de lo que están diciendo, pero sí que ocultan algo muy importante sobre el espacio, por algún motivo, y que incluso Marte es un lugar posible para estructuras artificiales de algún tipo, y él no da mucho crédito, sin embargo, a los informes de personas que afirman haber estado ahí. Pero la tecnología OVNI recuperada también encaja en esta mezcla, pero eso es quizás por civilizaciones que hayan llegado hasta aquí. Y él dice, tiene mucho sentido para mí cuando miras la historia de aparentes accidentes y recuperaciones de ovnis y hay un número para el que creo que hay buenos casos, que tienes que asumir que el aparato de seguridad nacional no es tan seguro. Y estarán sentados mirando esa tecnología para siempre sin saber qué es. Por supuesto que van a intentar estudiarlo y obviamente replicarlo. ¿Cómo no iban a hacer eso? Pero de ahí a que lo logren es otro tema. Y por eso él dice que eso permite de 40 a 50 años, con mucho dinero de presupuesto negro y secreto, que puedan trabajar un grupo clasificado de ingeniería inversa tratando de replicar esto que encontraron. Y dice, si ha tenido algún éxito con él, no es algo que pueda compartir con el mundo, obviamente. Sin embargo, sería algo muy útil para misiones encubiertas, más allá de la órbita de la Tierra, es decir, un programa espacial secreto, exactamente. Bueno, y cuando habla de esta civilización breakaway, o un grupo secreto con conocimientos tecnológicos a años luz más allá del mundo cotidiano, dice lo siguiente, creo que esto es algo real. Ahora, mi teoría es que se originó realmente en la sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero no hay nada que impida que tal cosa haya sucedido antes. La idea básica de la civilización separatista, digamos, o disidente, es simplemente que tienes un grupo secreto, un grupo clasificado de personas con acceso a tecnología radicalmente avanzada, ciencia radicalmente avanzada también, que simplemente no la comparten con el resto del mundo. Un avance científico lleva a otro y ese a otro y así sucesivamente. Entonces lo siguiente que sabes es que tienes un grupo disidente y separado de la humanidad que está mucho más allá del resto del mundo. Entonces el kit de esta cuestión, de este libro, es que una sociedad secreta formada por científicos de diversas disciplinas se ha unido para crear los medios del viaje tanto a la Luna como a Marte y la construcción de edificios artificiales, incluso bases de operación, literalmente para sustentar la vida, para cualquier propósito en esos lugares.
Según una fuente llamada Stephen Omar, que escribe sobre una presencia extraterrestre secreta en Marte y un programa oculto de alcance diplomático, una diplomática de las Naciones Unidas llamada Farida Iskiovet afirmó que en 1972 investigó ovnis y contactos para el presidente de la ONU. Iskiovet afirmó que había sido contactada por una nave espacial en ese momento y aterrizada del planeta Marte. El presunto contacto fue reportado en los periódicos de Arizona Republic y de San Clemente Sun Post. Este último proveniente del reportero Fred Sweglex, que trabajaba también en la Casa Blanca. Bueno, Farida Iskiovet le dijo a Omar que el extraterrestre se ofreció a admitir a un embajador en su confederación interplanetaria, llamémosle, en ese sistema solar, a cambio de un embajador de la Asamblea General de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, un embajador extraterrestre. Sin embargo, los términos de ese acuerdo de paz nunca fueron aceptables para el Consejo de Seguridad y el intercambio fue rechazada en una reunión que se llevó a cabo. Esto es lo que cuenta esta diplomática de la ONU de apellido Iskiovet. Bueno, Omar también habla sobre una nave espacial proveniente supuestamente de Marte, que aterrizó en el desierto en las afueras de Moscú, donde se organizó una reunión con Khrushchev en 1959. Estamos hablando de la misma década de cuando pasó lo de los encuentros con Eisenhower. Bueno, la conferencia consideró mejorar las relaciones con la Tierra, intercambiar conocimiento y asegurar la paz mundial e interplanetaria, pero el gobierno soviético rechazó los términos, algo muy similar a lo que cuentan sobre el primer encuentro de Eisenhower. Y el informe se originó en un ex sargento de inteligencia del ejército que investigó ovnis mientras estaba justamente en el ejército en la década del 50. De ahí sale la información. Y también tenemos al astrónomo y guardián de la NASA Richard Hoagland, que dice que tiene evidencia fotográfica que prueba que la presencia extraterrestre en Marte es muy real. Y la muy discutida fotografía de la cara de Marte es una imagen tomada de una parte de una ciudad construida en Sidonia Planitia, la planicie de Sidonia, que consta de pirámides y montículos muy grandes, dispuestos en un patrón geométrico preciso, que Hoagland ve como evidencia de que una civilización avanzada alguna vez pudo haberlas hecho, y que obviamente residían en Marte. Él cree que la NASA está encubriendo la evidencia y la creencia de que estos seres o esta civilización estaba anclada ahí, y entonces no quiere reconocer públicamente la construcción artificial que existe porque desestabilizaría todo el relato que ellos tienen. También Hoagland cree que hay grandes estructuras de vidrio semitransparentes en la superficie de la Luna, que dice que son visibles en algunas fotos de los Apolo cuando las imágenes se manipulan digitalmente, y afirma además que la NASA está suprimiendo el conocimiento de una civilización antigua que una vez ocupó la Luna, y que la civilización dejó atrás parte de su tecnología, todavía visible, en la superficie de la Luna, pero que en las fotos está borrado. Y también está el tema de que el programa espacial secreto incluye esta tecnología que crearon los nazis sobre esos platillos voladores que ellos hicieron hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, que luego fue descubierta y suprimida por los aliados. Y ese sería el punto de partida para lo que vino después, cuando se trasladaron a América. Además, los nazis también hablaban de civilizaciones que vivían en nuestro sustrato, digamos, que vivían en ciudades subterráneas, lo cual tendría relación con esto de las civilizaciones disidentes. Incluso se llega a decir que ellos mismos, una parte de ellos, llegó a formar parte de una civilización disidente
al término de la guerra. También Dolan hace una relación entre esto de los nazis escapados, los nazis que desaparecieron, toda la tecnología que desarrollaron, esa conexión de Maria Orsic con Wernher von Braun, con Parsons, que tenía conexión con Aleister Crowley, que pertenecía a un culto religioso que tenía él como cabecilla. Y no nos olvidemos, pertenecía al Ordo Templi Orientis, y él tenía que ver con todo lo que eran los cohetes también, y esto de la propulsión, y estaba relacionado con Wernher von Braun, estaba relacionado con la NASA y con todas estas cosas. Entonces podemos pensar que el inicio de todos estos programas espaciales secretos realmente tienen un origen muy negro, muy además de oculto, porque se lo oculta, se lo encubre, también muy oscuro en cuanto a lo que tiene que ver con fuerzas que lo podrían estar moviendo, sobre de dónde sacaron estas cosas, quién les dio las ideas, y esas influencias que tienen diferente nombre según la creencia de cada cual, pero que evidentemente no serían muy luminosas. Entonces este programa espacial secreto sería algo que realmente proviene de seres más allá de los humanos que lo hicieron, que eran bastante nefastos, sino que estos seres humanos estarían influenciados por otros seres que ya sabemos de qué origen, es su naturaleza, porque es a quienes ellos les rinden culto, porque todos estos sujetos pertenecen a las élites. Y ya sabemos cuál es el culto de la élite. Entonces esto tiene que ver también con eso, como el CERN. Incluso si tiramos un poco más del hilo, nos encontramos con Nikola Tesla, que había desarrollado un método para hacer viajes espaciales, que obviamente ese método fue suprimido, fue ocultado, como todo, pero él había trabajado en eso. Y esto lo cuentan científicos que estaban trabajando junto con él para desarrollar la energía libre. Y, por ejemplo, uno de apellido Snidarczyk, también croata. Y él no lo llevó a cabo, pero, es decir, no pudo ver, ni lo pudo hacer él, pero sí desarrolló la teoría. Si después la utilizaron o no más adelante, no lo sabemos, pero esto está en un libro que se llama Nikola Tesla Journey to Mars, que cuenta justamente la historia de esta tecnología secreta que él desarrolló. Y esto pone al descubierto el mundo de todas estas maquinaciones encubiertas. Y de ahí es de donde Dolan sugiere que surgen estas civilizaciones disidentes, utilizando todas estas cosas. Es decir, los contactos, las entidades, los científicos geniales como Tesla, un montón de cosas. Y como una cosa lleva a la otra, por supuesto, siempre esto se va mejorando. Y en este caso también, además de eso, una fuente confirma a la otra. Así como hay dudas sobre otras fuentes. Pero lo que Dolan trató de hacer, es echar un poco de luz y mostrarnos la imagen completa de todo este gran entuerto que hay, incluyendo las figuras que aparecen en la superficie de Marte, que están borroneadas, porque si lo miramos bien no se nota bien, y se nota que ahí está la mano del hombre en la imagen, y explicaciones que ellos dan
como siempre, ¿no? Cuando tratan también de explicar los avistamientos, cuando son reales. Y lo mismo que hacen con la Luna. Y entonces siempre se habló de esto, de que había bases en la Luna, incluso bases alemanas, además de las norteamericanas y soviéticas y alienígenas, estas colonias en Marte, estas bases intraterrenas, y estamos hablando siempre de humanos y de humanos que interactúan con otras civilizaciones, incluso en las abducciones. No son solamente, cuando se habla de ellas, no se refieren solamente a que los hagan los extraterrestres, sino que también los hacen los militares. Porque además de trabajar juntos, también les interesan para sus propios experimentos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con esto de la Breakaway Civilization, es decir, civilizaciones apartadas de la nuestra, pero de humanos también, que tienen muchísimo conocimiento, que desarrollan otras cosas, viven de otra manera, conocen cómo es la realidad, están fuera de la Matrix básicamente, y son estas élites. ¿Quién podía ser si no? ¿Quién tiene acceso a todo esto y quién puede vivir de esta manera? Bueno, ellos. Entonces, es para pensar, porque nosotros no lo podemos comprobar por nosotros mismos, nos tenemos que guiar por lo que estos investigadores cuentan. Tiene un gran prestigio Dolan y él recaba mucha información en su libro y nos cuenta de todo esto sobre otros investigadores y sobre gente que vio cosas. Bueno, sobre este escocés, por ejemplo, que no tiene muchas pruebas para presentar y es lo que él dice. ¿Se le creerá o no se le creerá? El tema es que lo que dice no es tan descabellado. Entonces, ahí es donde surge la duda, donde cada cual puede echar a volar su imaginación y darle crédito o no. Pero bueno, es importante saber que existe este libro, estas investigaciones y esta teoría. Y ahí están, teniendo su vida, con sus cosas, y que ya no sabemos si están en el subsuelo, si están en otro planeta, si se van, si vienen, si están con nosotros. Pero la realidad es que varios hablan de esto, de estas civilizaciones llamadas disidentes. Incluso se hablaba de eso con respecto a la Antártida y a una civilización disidente alemana del partido de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, puede haber de todo y son civilizaciones que se mantienen al margen, y también hace referencia a ciertos grupos de poder que se mantienen al margen.